Hoy vamos a hablar de los reflejos del recién nacido. Aunque la capacidad de acción del bebé es pequeña, es esencial para su supervivencia que pueda realizar algunas conductas. El recién nacido dispone de una serie de mecanismos denominados reflejos primitivos o arcaicos, que son conductas automáticas producidas como respuesta ante determinados estímulos. Vamos a comenzar hablando del reflejo de succión. El reflejo de succión es uno de los más importantes, puesto que permite al bebé alimentarse. El bebé succionará cualquier cosa que alcance su boca, puede ser el pezón, la tetina, su mano, su chupete, y lo hará de forma rítmica, y este es un acto involuntario. Sin embargo, alrededor del sexto mes, el bebé ya realiza la succión de forma voluntaria. Otro de los reflejos es el reflejo de búsqueda de los puntos cardinales, y este aparece cuando se roza suavemente su mejilla o la comisura de sus labios. Entonces el bebé se gira del lado del que recibe el estímulo en busca de alimento, para así poder proceder a iniciar la succión. Otro de los reflejos es el reflejo de prensión palmar. Este reflejo se reproduce cuando presionamos la palma de la mano del bebé con un objeto, el bebé la cierra apretando fuertemente. Esto también lo reproduce en los pies, y si presionamos la parte superior de la planta del pie, el bebé flexiona sus dedos con fuerza apretándonos el objeto. El reflejo de Babinski se produce al estimular el borde externo de la planta del pie del bebé desde abajo hacia arriba, y el bebé lo que hace es estirar sus dedos en abanico, estirando el dedo gordo. El reflejo de Moro se reproduce cuando simulamos el hacer caer al bebé hacia atrás. Él lo que hace es aproximar sus brazos hacia el centro como si quisiera dar un abrazo. Este reflejo lo reproducen cuando oyen un ruido, cuando experimentan un cambio inesperado de posición, y se cree que es un reflejo defensivo. El reflejo de reptación se produce cuando tumbamos al bebé boca abajo y apoya el vientre sobre una superficie. Si él encuentra un tope en sus pies, iniciará movimientos coordinados de brazos y piernas intentando avanzar. Este reflejo, si colocamos al bebé tumbado encima de la madre, lo utilizará para ir reptando y avanzando hasta encontrar el pezón.